La madre de mi hijastra regresó porque su hija tiene cáncer tras abandonarla, pero solo quería recuperar a mi esposo y nosotras nos quitamos al cáncer que son su madre y mi ex. Para contexto, me casé con Jack, de 47 años, hace 7 años cuando su hija Chanel, de 11 años en ese entonces, estaba en medio de una batalla por la custodia. Aunque a decir verdad, solo un lado estaba peleando. Yo tengo 41 ahora. Su exesposa Lina los había dejado cuando Chanel tenía 8. Un día simplemente se fue diciendo que no podía con esto. Jack obtuvo la custodia total porque Lina nunca se presentó a las audiencias. Se mudó a 3 estados de distancia y llamaba a Chanel tal vez 2 veces al año en las fiestas. Jack y yo nos conocimos en medio de todo esto. Él criaba a Chanel solo mientras tenía una pequeña empresa local. Me gustó cómo hablaba de su hija. No se quejaba de Lina ni actuaba amargado. Solo se enfocaba en asegurarse de que Chanel tuviera una buena vida. Salimos unos años antes de comprometernos. Chanel era callada conmigo al principio, pero se soltó después de que la ayudé con algo de la escuela. Después de eso, empezó a pedirme que la recogiera de la escuela y que la ayudara con la tarea. Jack dijo que era la primera vez que Chanel había sonreído tanto desde que Lina se fue. Un año después de casarnos, Chanel me dijo que le gustaría que la adoptara. Jack y yo ya habíamos hablado de esa posibilidad. Contactamos a Lina por su último número conocido. Aceptó terminar sus derechos parentales sin ni siquiera preguntar por qué. Firmó los papeles en una notaría cerca de donde vivía. Jack manejó 16 horas para obtener su firma y volvió el mismo día. No quería pasar una noche en esa ciudad. La adopción se concretó 4 meses después. Chanel lloró cuando el juez la finalizó. Me abrazó en el pasillo del juzgado por mucho tiempo. 3 años después de nuestro matrimonio, tuve a nuestro hijo, que ahora tiene 4. A Chanel le gustaba la idea de tener un hermano. Jack les tomaba fotos juntos constantemente. Todo cambió la primavera pasada cuando Chanel tenía 18. Empezó a cansarse todo el tiempo. Al principio pensamos que era porque estaba terminando su último año y se desvelaba estudiando. Luego comenzaron dolores de cabeza que duraban días. Se acostaba en su cuarto oscuro con un paño frío en la frente. Los dolores de cabeza se pusieron tan mal que se perdió el baile de graduación. Jack fue a recoger el vestido que había encargado y se quedó en la funda plástica en su closet. Su médico ordenó pruebas después de que se desmayó en un ensayo de graduación. Los resultados mostraron conteos celulares anormales. Siguieron más pruebas. Chanel tuvo que ir a un especialista en el centro médico universitario, a 90 minutos. Yo la llevé a cada cita porque Jack tenía mucho trabajo y no podía alejarse todo el día. Salíamos a las 6 de la mañana y a veces no volvíamos hasta la hora de la cena. Con el diagnóstico, el médico habló de opciones de tratamiento y tasas de supervivencia. Chanel no habló demasiado ni en la consulta ni en el trayecto a casa, solo me apretaba la mano con fuerza. Paré en un diner porque no recordaba si alguna de las dos había comido ese día. Se lo dije a Jack esa noche después de que Chanel se fue a la cama. Se sentó en la mesa de la cocina mirando la documentación médica por más de 1 hora. Luego llamó a Lina. No sabía que aún tenía su número. Salió a la terraza trasera para la conversación. Estuvo afuera 40 minutos. Cuando volvió, tenía los ojos rojos, pero dijo que Lina quería involucrarse ahora que Chanel estaba enferma. Le pregunté qué significaba exactamente. Dijo que Lina quería visitar y ayudar en lo que pudiera. Lina apareció 3 días después. Chanel la miró como se mira a una extraña, porque eso era Lina después de tantos años ausente. Lina intentó abrazar a Chanel, pero Chanel se quedó con los brazos a los lados. Jack sugirió que Lina podía quedarse en la habitación de invitados, pero le dije que no me parecía apropiado tener a su ex en la casa. Al final lo aceptó y ella se consiguió un lugar para quedarse mientras estuviera en la ciudad. El plan de tratamiento comenzó poco después. Chanel tenía que ir al centro médico 2 veces por semana. Lina empezó a ir con nosotras a las citas. Se sentaba al otro lado de Chanel en la sala de espera. A veces las enfermeras asumían que Lina era la madre de Chanel y Lina no las corregía. Jack decía que no valía la pena hacer un escándalo frente a Chanel, cuando lo importante era su salud. A Chanel se le cayó el pelo en septiembre. Se afeitó la cabeza antes de que se le cayera a mechones. Lina le compró 3 estilos de gorros y 2 pelucas. Chanel usaba la gorra de béisbol la mayoría de los días. Jack empezó a pasar más tiempo con Lina. Era porque necesitaban hablar de sus miedos compartidos sobre perder a Chanel. Iba allí después del trabajo y volvía a las 10 u 11 de la noche. Sí, sé cómo suena eso, y yo también lo pensaba, pero estaba más preocupada por la salud de Chanel en ese entonces que por mi matrimonio. Si se estaba desmoronando, no había mucho que pudiera hacer tampoco. No estaba dispuesta a suplicarle a un hombre infiel que se quede conmigo, tampoco pensaba quedarme con él. Una noche no podía dormir.
Bajé a las 2 de la mañana y encontré el teléfono de Jack cargando en la encimera. Lo tomé y se desbloqueó con reconocimiento facial porque me había agregado como usuaria de respaldo cuando nos casamos. Vi mensajes de texto entre él y Lina. El más reciente era de las 11:30 de esa noche. Lina había escrito que estar juntos de nuevo se sentía correcto aunque las circunstancias fueran terribles. Jack respondió que nunca dejó de amarla y que la enfermedad de Chanel le había hecho darse cuenta de lo que realmente importaba. Lina había cometido el mayor error de su vida al dejarlo. Jack escribió que podían arreglarlo ahora, que podían ser la familia que se suponía debían ser cuando más lo necesitaban. Lina envió un emoji de corazón, Jack le devolvió otro. Como ya les dije, lo sospechaba, pero comprobarlo era otra cosa. Confronté a Jack esa tarde después de dejar a mi hijo en casa de mi hermana. Dijo que yo no lo entendería porque Chanel no era mi hija biológica, sin importar lo que dijeran los papeles de adopción. Que Lina había dado a luz a Chanel y eso creaba un vínculo que yo nunca podría tener. La situación le había mostrado dónde debían estar sus prioridades. Preguntó si realmente esperaba que se enfocara en nuestro matrimonio cuando su hija podría morir. Señalé que, a fines prácticos, yo había sido la madre de Chanel desde que su madre biológica, exceptuando lo biológico, la abandonó. También quien la llevaba a cada cita antes de que Lina apareciera. Yo estaba lavando la ropa cuando se enfermaba por los tratamientos. Jack tuvo el descaro de decirme que era una mujer egoísta y egocéntrica, porque solo estaba pensando en mí, que estaba haciendo todo sobre mí cuando Chanel necesitaba a sus dos padres reales unidos. Le dije que se fuera a unir con Lina a su hotel. Volví a la casa solo para ver a mi hijo y llevar a Chanel algunas citas cuando yo estaba trabajando. En lugar de decirle lo que pasaba con Chanel, ya que, según él, unirse con su ex le permitiría curar a Chanel, le dijo que estábamos pasando por una crisis. No le dijo que estaba durmiendo en el hotel de Lina. No sé ustedes, pero no parecía un padre muy preocupado por su hija, estaba más preocupado de estar por Lina. Solo la llevaba a estas citas cuando yo no podía, pero el resto del tiempo, ni siquiera Lina aparecía para ser madre. Chanel me preguntó qué pasaba, y no pude mentirle. Tampoco quería, porque decirle a ella que su padre y yo teníamos problemas le iba a hacer pensar que era por su enfermedad. Así que para quitarle toda la culpa, y no esconder nada, ya que es una adolescente de 18 años, le conté la verdad. No dijo mucho, pero podría estar procesando o solo era el cansancio de su tratamiento. La condición de Chanel mejoró. Los médicos dijeron que el tratamiento estaba funcionando mejor de lo esperado. Usaban palabras como remisión y recuperación. A Chanel le empezó a crecer el cabello. No era tan fuerte y lindo como antes, pero era positivo. Tenía más energía y podía mantenerse despierta días completos de nuevo. Los médicos estaban sorprendidos de lo bien que respondió. Nos habían preparado para un proceso mucho más largo y difícil, pero la juventud puede haber tenido un rol muy importante en su recuperación. El equipo médico declaró a Chanel en remisión total. Aún necesitaría chequeos regulares, pero la fase de tratamiento activo terminó. Jack y Lina la llevaron a cenar para celebrar. No me invitaron, por si se lo preguntan. Cuando Chanel volvió de cenar con Jack y Lina, se veía cansada. El restaurante había estado demasiado ruidoso y le dolía la cabeza. Presenté la demanda de divorcio después de eso. Nuestro estado requiere un tiempo de separación antes de presentarlo. Jack estaba molesto porque había planeado presentarlos él mismo, pero me adelanté. Quizás porque él quería presentar un divorcio sin motivos, mientras yo tenía pruebas de su infidelidad. Sacó todas sus cosas restantes de la casa en un fin de semana y Lina lo ayudó a empacar. Trajeron cajas y una camioneta. Chanel se quedó en su cuarto todo el tiempo con la puerta cerrada. Mi hijo no paraba de preguntar a dónde se llevaba papá todas sus cosas. La abogada de divorcio dijo que necesitábamos discutir los arreglos de custodia de mi hijo. Chanel ya era mayor de edad. Jack quería custodia compartida, y aunque no me gustaba esa idea, no había sustento legal para exigirla. Desde que se mudó había descuidado a su hijo, pasando poco tiempo con él, pero según la abogada no era suficiente para que un juez acepte la custodia mayoritaria o total. Debía haber alguna prueba de maltrato o cosas por el estilo. Chanel vino a mí un domingo por la tarde en medio de todo este caos. Hasta ahora no habíamos hablado del divorcio o de la infidelidad, en parte porque yo no quería cargarla con esto, y ella porque pensaba que estaba mal y que no quería hablar del tema. Pero lo hicimos. Luego de un par de horas, Chanel llamó a Jack y puso el teléfono en altavoz. Le dijo que sabía sobre la aventura, al parecer no había hablado con él de esto antes. Allí comenzó a decirle que había usado su enfermedad como excusa para abandonar a su esposa y reunirse con la mujer que la había abandonado. Jack dijo que eso no era justo. Chanel dijo que tampoco era justo dejarme a mí a cargo de todos sus cuidados mientras él testeaba a su ex. Jack empezó a responder, pero Chanel colgó. Durmió en mi habitación esa noche, porque no quería estar sola, aunque en realidad creo que lo hizo para no dejarme sola a mí.
Chanel dejó de contestar las llamadas de Jack después de esa conversación, por eso empezó a presentarse en la casa. Jack entró porque aún tenía su llave, ya que técnicamente era la casa de los dos aún, hasta que se decidiera el divorcio, y no podía cambiarla. Intentó actuar normal. Preguntó cómo se sentía y si su último chequeo había ido bien. Chanel siguió untando mantequilla de maní con movimientos lentos y parejos, ni siquiera lo miró. Jack preguntó si quería almorzar con él ese fin de semana. Chanel puso el cuchillo en el fregadero y pasó a su lado sin responder. Subió a su cuarto. Jack se volvió hacia mí y comenzó a poner la culpa sobre mí de porque su hija no le habla. Que no debía haberle contado y que deberíamos haber hablado para contarle una historia más apropiada. Que estaba usando a una chica enferma que no pensaba con claridad. Señalé que Chanel llevaba tiempo en remisión y pensaba perfectamente claro. Jack quería hablar con Chanel a solas, sin que yo envenenara la conversación. Le respondí que podía intentarlo, pero era decisión de Chanel hacerlo o no. Más tarde hablamos con ella, y le pregunté por qué no dijo nada luego de saber la verdad. Dijo que estaba muy cansada para lidiar con eso, y estaba esperando a ver si su padre era lo suficientemente maduro para decirle la verdad. Cuando comencé con el divorcio y me vio tan cansada y triste, tuvo que hacer algo. Jack volvió 2 días después, pero no pudo abrir porque estaba la llave puesta y no podía empujarla. Tocó el timbre durante 5 minutos seguidos. Chanel y yo estábamos en la sala y ella ya le había dicho que no quería hablar con él. Jack finalmente dejó de tocar y empezó a golpear. Chanel se levantó y abrió la puerta porque tenía miedo de que la rompiera. Jack intentó abrazarla, pero ella dio un paso atrás. Preguntó por qué lo estaba evitando. Chanel le respondió que no lo estaba evitando, pero que tampoco quería verlo ahora. Jack señaló que eso era lo mismo que evitar. Lo cual a ella le pareció bien, entonces lo estaba evitando. Jack preguntó cuánto tiempo pensaba seguir así, porque estaba actuando como una consentida e ingrata. Había pasado meses aterrorizado de que muriera y ahora lo trataba como a un extraño. Chanel le recordó que no sabía que, cuando estaba aterrado, en lugar de correr a la cama de sus padres, él corría a la cama de su ex. Jack le pidió que no le faltara el respeto porque era su padre y si no, tendría que disciplinarla. Se acercó de forma rara, así que tomé un objeto que tenía cerca y comencé a caminar hasta allí. Eso lo hizo retroceder. Chanel entendía que había iniciado una relación con su exesposa mientras su verdadera madre la cuidaba mientras estaba enferma. Jack se movió hacia Chanel como para agarrarle el brazo, señal para que yo también avanzara. Volvió a retroceder, me llamó mala influencia y que mantenía a su hija como rehén. Le respondí que podía llamar a la policía o usar lo que tenía en la mano. Lo cual, por suerte, lo hizo irse, porque era un adorno costoso y que me gustaba. Me hubiera sentido mal de haberlo usado en su cabeza. Se fue, pero se quedó en la entrada 10 minutos mirando la casa antes de subirse a su camioneta. Mi hijo volvió más tarde y se trepó al regazo de Chanel. Ella lo sostuvo mientras se dormía sentado. Han sido los meses más difíciles de mi vida, pero seguro muchos en este sub de sobrevivientes de cáncer lo sabrán. Pensé en también contar mi historia y la de mi hija. Así como yo también pude curarme del cáncer de mi matrimonio. Actualización 1. El divorcio se finalizó. Decidí comprar la parte de mi casa, menos la compensación que Jack debía darme por ganar más durante nuestro matrimonio. Solo por eso pude hacerlo, aunque se llevó gran parte de mis ahorros. Ahora debo volver a comenzar, pero al menos tengo mi propia casa. No soy de las personas que creen que la casa está contaminada con recuerdos, una casa es una casa y me voy a quedar aquí. Jack obtuvo la custodia compartida de mi hijo, no sé para qué, ya que no le interesa. Apenas lo ha visitado o ha pasado tiempo con él. Chanel no quiso ver a su padre, aun cuando venía a recogerlo y le invitaban para que se les uniera. De hecho, usaba a nuestro hijo para hacerla sentir mal, porque le insistía para que los acompañara. Las pocas veces que lo hizo, que fueron las pocas veces que pasó tiempo con él, tuve que intervenir. Ya lo han dicho en los comentarios, y recuerdo muy bien haberlo explicado. Una infidelidad no es suficiente para que un juez ordene que un padre no puede ver a su hijo. Tampoco voy a hacer cosas ilegales, como han sugerido algunas personas luego de llamarme cosas. No voy a hacer una denuncia falsa, porque primero creo que está mal y segundo puede volverse muy rápido en mi contra. No eres más inteligente por pensar en una idea ingeniosa, entre comillas, o sugerir burlar el sistema. No puedes luego quejarte de que no funciona cuando lo intentas usar para tu conveniencia. Todas esas ideas solo ocasionarán más problemas. Lina dejó a Jack en mayo. Chanel se enteró por una conocida. La conocida dijo que habían visto a Lina por la ciudad con otro hombre. Podemos intuir de esto, entonces, que Lina se ha quedado en la ciudad y que puede estar en una relación abierta o ha dejado a Jack. Jack empezó a llamarme después de eso, así que tenemos la respuesta. Llamó 5 veces en un día. No contesté. No puedo simplemente bloquearlo,
Aún tenemos un acuerdo de custodia que casi no utiliza. Dejó un mensaje de voz que luego oí. Todos cometemos errores, por eso todos merecen segundas oportunidades. Era lo mejor para todos, tanto para nuestro hijo como para Chanel. Lina nunca apreció lo que tenían, pero ahora estaba viendo que yo era una buena madre y esposa, por eso nunca volvería a traicionarme, tenía su palabra. Esa última parte me hizo colgar a mitad del buzón de voz. Si había algo más importante luego de eso, lo siento, lo he eliminado. Ahora estamos pensando en presentar una moción para cambiar el acuerdo de custodia de mi hijo, porque no parece interesado en tenerlo. Desde que se fue de casa, solo ha pasado un puñado de veces con él. Y en lugar de tenerlo la mitad del tiempo, como ya dije, solo se lo ha llevado por unas horas y luego lo ha regresado. Para decir más, tampoco ha estado muy preocupado por Chanel en este último tiempo. Ni siquiera ha preguntado por sus últimos chequeos o cómo está de salud en general. Sé que es muy probable que ella no le responda, pero un padre preocupado lo hubiera hecho igual. Actualización 2. Ya hemos presentado la orden para modificar la custodia, y nos sentimos con mi abogada muy positivas de que podamos obtenerla. No sé si le importará pelear por su hijo, pero sí está molesto que yo esté haciendo esto. Ha estado enviando mensajes hasta que lo bloqueé, pero aquí va el resumen. Los textos llegaban a horas aleatorias, algunos a las 6 de la mañana antes de irme a trabajar. Otros a las 11 de la noche. Escribía sobre cómo extrañaba a su familia. Escribía sobre querer llevar a mi hijo a juegos de béisbol, lo cual no hizo en todo este tiempo. Escribía sobre arrepentirse de todo lo que pasó con Lina. Si hubiera seguido algunos consejos, que no todos, y hubiera inventado algo para obtener la custodia antes, probablemente ahora estaría en problemas legales. Sin embargo, esperamos con mi abogada, como muchos recomendaron, ya que las personas como mi ex suelen cometer errores, y se nos presentó una oportunidad. La vamos a tomar, claro. Incluso Chanel testificará como adulta sobre la negligencia de su padre contra ella y su hermano. Aún así, no lo detuvo de empezar a llamar desde números diferentes. Creo que si no existiera Reddit, a la gente no se le ocurriría tan fácilmente hacer esto. Si bien nos prepara para algunas situaciones tras leer algunas historias, también es un manual para que personas como Jack hagan cosas malas. No diré de qué números llamaba, no quiero dar ideas, pero no eran desconocidos precisamente. Chanel comenzó a trabajar en un lugar para ahorrar y comprarse un coche. Todavía no tiene claro qué hacer con sus estudios, ya que, aunque ha logrado terminar la escuela, no había aplicado a ninguna universidad. El dinero servirá para eso, más cualquier ayuda que pueda conseguir. Ella trabaja en un lugar con estacionamiento. Y ya que queda un poco lejos de casa y el transporte público no tiene buenas combinaciones, me encargo yo de dejarla o buscarla por la tarde. A veces consigue que alguien más lo haga, como algún compañero. Una noche, me tocaba a mí pasar a recogerla y estaba esperando en el coche. No estaba mirando a mi alrededor en caso de que mi ex se apareciera, tampoco lo esperaba. Por eso ni siquiera supe de dónde salió cuando comenzó todo. Yo vi que Chanel salía cargada con algunas cajas, a veces le dan comida que sobra y me bajé a ayudarla. En eso mi ex me grita que no me meta, que es cuando me doy cuenta de que estaba allí. Iba directo hacia ella. No parecía que fuera con buenas intenciones, o al menos eso era lo que podía leer de su postura. Lo mismo pensaron algunos compañeros de Chanel que vieron el asunto. Yo comencé a correr hacia allí, pero los compañeros llegaron antes y se pusieron en el medio de él. Comenzaron a forcejear, pero eran 2 contra 1 y lo retuvieron lo suficiente para que pudiéramos subir al coche. Conduje un poco para alejarnos y asegurarme de que no nos siguiera, y me detuve para preguntar qué quería hacer. Al final decidimos ir a la policía, en busca de una orden de restricción, o algo que se le parezca. Pero la policía dijo que no era suficiente, aunque tuviéramos las cámaras de seguridad, lo cual tenemos y es de ayuda para el acuerdo de custodia de mi hijo. Pero ese comportamiento no mejoró, empeoró considerablemente. Venía a casa y se quedaba afuera esperando. Debía pedirle ayuda a un vecino para poder subir a mi coche en caso de que decidiera hacerme daño. Llamar a la policía no servía para nada, ya que, cuando llegaba, Jack le decía que solo estaba estacionado allí y no estaba haciendo nada malo. La policía le pedía que se fuera y eso era todo. La policía, de hecho, comenzó a tardar más y más en llegar, como si supieran lo que pasaba y dejaran de darle prioridad. Por eso tenía ayuda de un par de vecinos que conocían a Jack de antes, que luego de ver todo lo que sucedía con la policía, decidieron ayudar. Uno de ellos, un veterano que salía a escoltarme con su arma y miraba que Jack no me siguiera, porque la policía ya sabemos lo que haría. También instalamos cámaras, y luego de un tiempo con mi ex siendo filmado, fuimos a la policía de nuevo. ¿Su respuesta? Que siga llamando, pero a menos que haga algo, tenían sus manos atadas. Al menos no fue de nuevo al trabajo de Chanel, aunque sus compañeros hacían el trabajo de mis vecinos. Tuvimos que cambiar la rutina para intentar no salir cuando él estuviera.
No estaba todos los días, pero sabías que cuando estaba, sería un día malo. Nadie quiere salir de su casa escoltado con un hombre armado en la cintura, insultándose con mi ex. Toda la situación era surrealista. Hasta que finalmente cometió un error. O le hicimos cometer uno. Uno de sus amigos sabía lo que estaba pasando, pero en lugar de hablar con él para lograr que se detuviera, cosa que sabíamos que no serviría, le tendió una trampa. Suele salir a correr, y de casualidad, entre comillas, estaba corriendo por mi barrio cuando él estaba estacionado una noche. Lo saludó e hizo como si fuera casualidad. Luego, le propuso comprar algo para tomar en la tienda y comenzaron a beber. Cuando se aseguró de que había estado tomando lo suficiente, me envió un mensaje y llamé a la policía. Antes que digan que hice algo ilegal o una denuncia falsa, el alcoholímetro decía que no había nada de falso. Tampoco nada ilegal, solo 2 amigos, que estaban tomando. Uno que ya se había ido. Jack podría haber dicho que no o no estar acosándome todo este tiempo. Cuando llegó la policía, salí para hablar con ellos y Jack se volvió violento. Conmigo, con los policías y con cualquiera que pasara por allí paseando el perro. Insultaba. Lo que jugó a nuestro favor, porque mientras intentaban calmarlo, le dio con el codo en la cara a un oficial y allí lo pusieron en el suelo, lo esposaron y le leyeron sus derechos. Luego de eso, fue llevado a la comisaría cercana y fue arrestado. Ahora sí están más abiertos a una orden de restricción. No es que no la pudiéramos presentar antes, pero ningún juez la aprobaría. Incluso mi abogada lo mencionó. Con el arresto por agredir a un oficial, el acoso constante, que ahora parece tener peso, ebriedad en la vía pública y otros cargos, tenemos una temporal. Actualización 3. La orden funcionó unos 2 meses. Jack no apareció en la casa ni en el trabajo de Chanel. También hemos conseguido que la temporal sea permanente. Lástima que no teníamos una para Lina. Antes de comenzar, también hemos modificado el acuerdo de custodia de mi hijo. Ahora, sí, la actualización. Un coche que no reconocí se detuvo en la acera. Lina bajó de él. Necesitaba hablar con Chanel, pero ella no parecía reconocer su existencia. Lina le dijo que sabía que estaba enojada, pero que necesitaban conversar. Como seguía sin decirle nada y de brazos cruzados, Lina alzó la voz y dijo que seguía siendo la madre. Ahí fue cuando Chanel respondió que su madre estaba parada junto a ella y me señaló con las 2 manos. Luego de eso entró a la casa. Lina intentó seguirla hasta la puerta, pero le pregunté a dónde pensaba que iba. Una carta llegó por correo 3 días después. La carta iba dirigida a Chanel. Se la di sin abrir. Se la llevó a su cuarto y bajó 10 minutos después con el sobre rasgado a la mitad. Leyó 2 párrafos y no pudo seguir. La carta estaba llena de disculpas, explicaciones y pedidos de una oportunidad para reconstruir su relación. Lina envió más cartas. Llegó una cada pocos días por 2 semanas. Chanel dejó de abrirlas. Revisaba el remitente y las tiraba de inmediato. Solo leímos una completa, y al parecer había vuelto con Jack y solo querían una oportunidad para regresar juntos. Eso podría verse como una forma de romper la orden de restricción, así que comenzamos a leer las siguientes, pero no tenían demasiado sobre eso. No sé si tuvimos suerte o las anteriores tenían más información. De todas formas era suficiente, y no teníamos forma de saber que mi ex había vuelto arrastrándose por 3.ª vez. Pensé que tenía un límite. Lina empezó a contactar a las amigas de Chanel, quienes la bloquearon y le respondieron que dejara de molestar a Chanel. Finalmente, la carta de Lina fue vista como romper la orden de restricción y llevaron 5 días a la comisaría a Jack por incumplirla. Lina también tuvo consecuencias por lo que hizo, por ser cómplice, pero solo un llamado de atención. Luego de eso las cosas se tranquilizaron un poco. Chanel se inscribió a clases de primavera en la universidad local. Eligió la especialidad de tecnología médica. Dijo que ver al personal médico durante su tratamiento le despertó interés en el trabajo de laboratorio. No he sabido de Jack desde el día que lo arrestaron. Puede ser la orden de restricción o volver a estar seducido por Lina. Tiene que pagar la pensión alimenticia de nuestro hijo, pero en este punto no espero demasiado. Ha cerrado su empresa desde hace un tiempo, solo que recién ahora lo he descubierto. No sé de dónde saldrán los pagos, pero mientras no nos acose más, puedo vivir con ello. No es como si pudieran desaparecer sus obligaciones. El chequeo de remisión de Chanel regresó limpio. La mejor noticia que pudimos tener en mucho tiempo. El médico dijo que estaba sana y fuerte. Programó su próximo chequeo para dentro de 6 meses en lugar de 3. Chanel y yo fuimos a almorzar después de la cita para celebrar. Mi hijo tenía una cita de juegos esa tarde, así que estábamos solo nosotras 2. Pedimos sándwiches y compartimos una rebanada de cheesecake de postre. Actualización 4. Sé que me están pidiendo una actualización, pero todo sigue normal por aquí. Chanel sigue teniendo chequeos muy buenos, con el cáncer lo más lejos posible.
Mi cáncer, Jack, también está muy lejos ahora. Llegan de vez en cuando algunos pagos de pensión alimenticia, pero no cuento con ello. Supongo que el hecho de haber sido arrestado no le está permitiendo encontrar un buen trabajo, pero no sé nada de él, salvo que se mudó con Lina al lugar donde ella vivía antes. Si son felices para siempre o él la vuelve a abandonar, lo más probable, ya no me importa. Lo único que sé es que ella había dejado todo cuando se mudó aquí por el cáncer de Chanel, pero en realidad era para estar con mi esposo. Eso es lo que sabe el amigo que me ayudó a tenderle la trampa. Jack sigue sin saber quién fue, pero tampoco están en buenos términos. Mi ex lo culpa por lo que sucedió, como si el amigo lo hubiera obligado. No quiero sonar irónica, pero lo soy cuando digo que me parece tan extraño que Jack culpe a todos los demás menos a él.